Sí, entonces para nosotros poder obtener una recta, pues necesitamos obtener tanto la m como la b. La m la podemos obtener a partir de la definición de la pendiente. La pendiente se define como, necesitamos dos puntos. Sí, la coordenada del punto 1 es x1, y1. La coordenada del punto 2 es x2, y2. En el caso 2, que es el de la pendiente, eh, la pendiente M y un punto por donde pasa la recta. O sea, el caso 2 es donde ya tenemos la pendiente y nada más buscamos por dónde pasa, ¿no? Entonces tenemos dos situaciones. Una es una recta que pasa por dos puntos o una recta que tiene ya una pendiente fija y pasa por un punto. En cualquiera de las dos cosas, esta sería la forma de obtener tanto el parámetro M como el parámetro B. ¿Ok? Entonces, esto es para obtener una recta. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos obtener la recta de una recta que pasa por 2,5 y 3,10, o sea, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El punto 1 sería aquí. El punto 1, vamos a ponerle aquí arriba, recta. Sí, esta recta pasa por el punto P1, cuyas coordenadas son 2,5. Sería 2,5 y el otro punto 2 es 3,10. ¿Sí? Si nosotros hacemos una gráfica de esto, de estos puntos, tendríamos el eje X, después el eje Y, después el punto sería 2,5, entonces por aquí, y el otro que sería 3,10, ¿sí? Aquí arriba. Entonces la recta que se formaría sería algo así, aproximado, ¿eh? Porque no, o sea, no está escala, entonces no sabemos si va a pasar por aquí abajo, si va a pasar por aquí arriba, si va a pasar por el centro. Es simplemente una aproximación. Entonces, primero partimos de la definición de pendiente y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces, las coordenadas sería x1, y1, las coordenadas de estas es x2, de x2, y2, ¿no? Entonces tenemos 10 menos 5 entre 3 menos 2. 10 menos 5 es 5 y 3 menos 2 que es 1. ¿Sí? Entonces la pendiente M es igual a 5. ¿Ok? Después, la otra fórmula que habíamos puesto era que la B era igual a, puede ser Y1, no, ya ni me acuerdo. Y1 menos MX1. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos podemos agarrar Y1X1 o Y2X2, ¿no? Cualquiera de las dos no importa, punto que sea. Entonces, para obtener la B, vamos a agarrar el Y1 que sería E5 menos la pendiente que es 5 por X1 que es 2. ¿Sí? Entonces, B es igual a 5 menos 5 por 2 son 10 y 5 menos 10 son menos 5. Entonces ya tenemos los dos valores. Quiere decir que aquí en esta parte va a ser menos 5. O sea, la recta corta el eje Y en menos 5. Entonces la ecuación de esta recta sería Y igual a mx más b, o lo que es lo mismo, Y igual a 5x menos 5. ¿Sí? Esta sería la ecuación de la recta, ¿no? ¿Te acuerdas un poco de esto? Sí, Sí, es para sacar la recta.
recta tangente, ¿no? Ahora, ¿para qué, perdón, para sacar una recta? Esto es para, digamos, hay mucha más teoría detrás del cómo sacar una recta, pero pues realmente esta no es la finalidad de este curso, entonces, o bueno, menos de lo que vas a aprender. Eso ya le concierne a geometría analítica. Vamos a regresar ahora otra vez con otra definición, que es la de la recta secante. Imagínate, esta es una curva, una función, ¿sí? La que está aquí, una función, la de color negro, ¿sí? Una curva. Y luego dibujamos una recta, la que está en color rojo. Esta recta corta dos puntos, ¿sí? El x1, f de x1 y el x2, f de x2. ¿Ok? Entonces, nosotros queremos obtener la ecuación de esta recta. A esta recta se le llama secante, ¿sí? La palabra secante pues viene del griego, significa cortante, pues, o sea, es una recta que corta la curva. En este caso, pues corta, o sea, lo pasa por estos dos puntos, ¿sí? Entonces, dicho esto, pues vamos a ver cómo obtener la recta que corta esta función. Si nos fijamos, este punto de aquí tiene las coordenadas x1, f de x1 o y1. Acuérdate que este f de x1 es lo mismo que y1. Mientras que acá x2, f de x2 o y2, ¿no? Entonces ya tenemos los dos puntos. Con esto podemos sacar la ecuación de la recta, ¿sí? Utilizando la misma fórmula vista anteriormente, pero si te fijas solamente se cambiaron las y por las f de x, ¿sí? Simplemente cambio de notación de, de cálculo, ¿no? O sea, de geometría analítica a cálculo. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿sí? Este va a ser una recta secante. La voy a apuntar, es f de x igual a x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Sí? O sea la función f de x, x al cuadrado menos 2x más 1, obtén la ecuación de la recta que corte, o sea, corta la función. Vamos a ponerle corta en x igual a menos 1. No, un momento, ahorita cambio la pantalla. Y x igual a 3. ¿Sí? Entonces, tenemos una recta f de x y corta en x igual a 1 y x igual a 3, ¿no? Entonces, ya sabemos dónde va a cortar la gráfica. Vamos a sacar los dos puntos. ¿Sí? Vamos a sacar los puntos. ¿Sí? Para sacar, vamos a llamarle aquí. El x1 va a ser igual a menos 1. Entonces, para sacar el y1, esto es lo mismo que tener f de x1 o f de menos 1, porque es el valor de x1. Y esto sería menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1, más 1. Menos 1 al cuadrado, esto es 1, menos 2 por menos 2 es más 2, más 1, o sea, todo me va a dar 4. Va a dar 4. Mientras que si el x es 2 es igual a 3, entonces tendríamos aquí y2 es igual a f de 3, porque el x2 vale 3, y sustituimos, ¿no? 3 al cuadrado menos 2 por 3 más 1 igual a 4. Entonces 3 al cuadrado va a ser 9. 2 por 3 son 6, o que va a ser menos 6 más 1. Entonces tenemos 9 menos 6 son 3. 3 más 1
va a ser 4. De hecho lo puse como por inercia, pero bueno, dio la casualidad que sí es lo mismo. Sí, o sea, va a ser 3 al cuadrado, son 9, menos 2 por 3 que son 6, me quedan 3, más 1 quedan 4. Entonces los puntos va a ser, el punto 1 va a ser menos 1,4 y el punto 2 va a ser igual a 3,4. ¿Ok? Entonces vamos con la pendiente. Ya que tenemos los dos puntos, pues ahora sí vamos con la pendiente. La pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Sí? Aquí le vamos a poner x1, y1, x2, y2. Si sustituimos, vamos a tener y2, 4 menos y1, 4, 3 menos 1, 4 menos 4 es 0, 3 menos menos 3 va a ser como si fuera 3 más 1. Digo, 3 menos menos 1 es como si fuera 3 más 1, o sea, va a quedar 4. Y 0 entre 4 es igual a 0. O sea, aquí la pendiente va a ser igual a 0. Entonces nos vamos ahora con el B. El B es lo mismo que si fuera y1 menos m por x1. B va a ser y1, que es 4, menos 0, porque es lo que vale m, por x1 que vale menos 1. ¿Sí? 4 menos 0 por menos 1, pues esto igual queda 4. Entonces la ecuación de la recta es y igual a mx más b. ¿Sí? Si sustituimos va a ser y igual a 0x más 4 o y igual a 4. Esta sería la recta que corta la curva en esos dos puntos. Vamos a verificarlo, ¿sí? Vamos a verificarlo gráficamente. ¿Tienes alguna duda hasta aquí? No, solo la única duda sería cómo se habría graficado. Ok, bueno, vamos a eso. Am, Vamos a ver. Tenemos aquí el graficador. Vamos a poner primero la curva, que dijimos que era f de x igual a x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Sí? X al cuadrado menos 2x más 1. Entonces vamos a localizar los puntos donde corta. Se supone que la recta debe cortar. Fíjate, aquí voy a cambiar la proporción para que sea un poquito más. Voy a cambiarle aquí 2 a 1 para que se vaya aplastando un poquito la recta. Sí, el primer punto por donde debe cortar la recta, voy a agarrar un punto, sería el menos 1, y si te fijas, coma 4, ¿no? Aquí está la coordenada. O sea, sería menos 1,4. Mientras que el otro punto habían dicho que 3. 1, 2, 3 y, si te fijas, cae en 4 también. Entonces, ahí tenemos los dos puntos donde corta la recta, ¿no? Entonces, vamos a poner la recta sería y igual a 4, ¿sí? Y ahí está una recta secante, ¿sí? Es una recta secante cuya pendiente es 0. Por si te fijas, están a la misma altura los dos puntos donde corta. Entonces vamos a poner, esto sería, quedaría así, ¿sí? No sé si queda claro esta parte. Sí, nada más que
¿Ahí cuánto es cero? O sea, siempre va a ser la línea así, la secante, así. No, 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 no. En este salió horizontal porque los puntos donde cortaba pues estaban a la misma altura. Pero si por ejemplo te hubieran dado otro valor, pues bueno, ahí cambia la cosa. O sea, si te hubiera, o sea, aquí dio pura casualidad, ¿no? Que daba ese valor. Entonces, pues nada más quedaría, o sea, quedaría así. Sí, o sea, no siempre tiene que dar la recta o sea, horizontal. Puede dar, pues puede dar pues, no, pues sí, puede dar inclinado hacia arriba, hacia abajo, con todas las opciones posibles. Entonces, pues esta sería la recta secante para este. Pero, por ejemplo, si te hubieran dicho, pues, ¿sabes qué? Quiero que corte cuando x es igual a -1 y cuando x es igual a, no sé, digamos a 2. Pues entonces tendría que cortar por aquí y la recta sería algo así. Esa sería otra recta secante. O si te hubieran dicho cuando x es igual a 4, pues acá está el punto cuando x es igual a 4. Entonces la recta sería algo así. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, aquí dio la casualidad de que, pues bueno, aquí está el primer punto, aquí está el otro punto. Entonces la recta que pasa es totalmente horizontal. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí, Bueno, entonces aquí vamos, digamos, vamos arrastrando idea, ¿no? Empezamos con la recta. Después hablamos de una recta secante, ¿sí? Que es una recta que pasa por dos puntos. Ahora, esta recta secante podemos reescribir, o sea, podemos reescribir el formato si hacemos la siguiente sustitución. O sea, que h sea igual a x2 menos x1. ¿Sí? A este h se le llama incremento o decremento, según sea el caso. Si x2 es más grande que x1, pues bueno, esto se le llama incremento. Por ejemplo, imagínate que aquí, que x sea igual a x2 sea 3, x1 sea 1. La diferencia entre estos dos me va a dar 2. O sea, quiere decir que de 1 a 3 hay 2. Eso es lo que nos dice el h. Es una distancia entre dos valores. ¿Okay? Entonces, dicho esto, la pendiente, en vez de poner, o sea, aquí despejando el x2, en vez de tener f de x2 menos f de x1, pues en vez de, ahora quedaría, en vez de f de x2, sería f de x1 más h menos f de x1. Todo esto, como aquí abajo era x2 menos x1, pues esto es lo que cambiamos por h. ¿Sí? Mientras que el b aquí, pues no, lo dejamos igual. Sí, pero esto es importante. O sea, aquí se hace una sustitución. Significan exactamente lo mismo, pero el h tiene que valer el x2 menos x1. ¿Sí? Esa es, digamos, que la idea de esto. Entonces, si te fijas, el valor de h representa la distancia entre x1 y x2. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un valor de h, de hecho, dame un momento. Sí. Vamos a considerar lo siguiente. Eh, esta es la situación que se está mostrando aquí, ¿no? Es la recta tangente entre dos puntos. H representa la distancia que hay desde este punto que es menos 0.5 hasta este que es, de hecho, no, está un poquito más arriba del 1, ¿no? Si yo disminuyo el h, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se van a ir acercando estos dos puntos. ¿Sí? Si te fijas, lo que está pasando es que el punto, el que viene siendo el x2, o sea, este de aquí se va acercando cada vez más al x1, ¿no? En cambio, si yo aumento el h, pues lo que está pasando es que el x2
se va alejando. ¿Sí? Entonces, si, digamos, voy a establecer aquí el punto, ¿no? O lo voy a establecer aquí. ¿Sí? Si yo disminuyo el h, ¿sí? Si te fijas, entre más lo disminuyo, va a llegar a un punto en el que se están casi pegando entre sí. Si yo llego a h igual a cero, se descompone la expresión. ¿Por qué? Porque fíjate, aquí el h es igual a cero. ¿Por qué se descompone la recta? Porque si nos fijamos de nuestra definición de recta tangente, ¿sí? La pendiente es una división entre h. ¿Sí? Entonces, anteriormente vimos en el dominio que el h no era un valor permitido, ¿cierto? O sea, no es permitido, porque si, digo más bien el valor de h igual a cero no es permitido porque la división entre cero. Entonces, por eso, al momento de llegar al h igual a cero, se descompone la expresión, ¿sí? Entonces, esta función vale siempre y cuando el h sea diferente de cero. Entonces, aquí es donde entra, pues justamente el concepto de límite, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a brincar porque prácticamente es lo mismo que la recta secante, pero reescrito de manera diferente, ¿sí? Porque ahora nuestro punto esencial o nuestra parte esencial de lo que viene siendo una derivada es mediante el concepto de recta tangente. ¿Qué viene siendo una recta tangente? Es una recta, sí, que en un punto, o sea que, por ejemplo, aquí cuando el x es igual a 0,5, esa recta tangente solamente toca a ese punto y luego sigue. ¿Sí? Digo aquí corta, pero en esencia nosotros obtuvimos la función a partir de un solo punto. O sea, cuando hablamos de la recta secante, nosotros necesitábamos dos puntos para crear la recta. Aquí ya nada más vamos a necesitar uno. Esa es nuestra recta secante. Ahora, ¿cómo lo obtenemos? Pues considerando lo siguiente. Es una recta secante. Esta es una recta secante porque corta dos puntos, ¿verdad? Si nosotros vamos acercando a los puntos, pues aquí todavía sigue siendo recta secante, ¿sí? Cuando los acercamos, o sea, cuando acercamos los puntos bastante, de manera que estén casi empalmados, es cuando se forma esa recta secante, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacíamos para acercar dos puntos? Pues bueno, el h tenía que valer muy, pero muy poquito, ¿sí? Y pues justamente es donde tenemos, o sea, es lo que te acabo de enseñar, ¿no? Si el h es muy cercano a cero, eh, se obtiene la recta tangente, pero el h no puede valer cero, ¿no? Porque aquí en la división entre cero, pues esto no está definido, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues justamente aplicamos un límite, ¿sí? Para sacar la pendiente de una recta tangente, en vez de tener, o sea, para la recta secante solamente era de f de x1 más h menos f de x1 sobre h, ¿sí? Independientemente del crecimiento que tú le elijas o el valor de h, pero siempre y cuando no sea cero. Si nosotros le damos un valor prácticamente cero, lo que va a estar pasando es que se va acercando a la pendiente de una recta tangente. Esto lo logramos a través de un límite, el límite cuando el h tiende a cero, ¿sí? Y la ordenada, pues la ordenada la sacamos normal, como la secante, o sea, no hay ningún problema. Entonces, vamos a obtener justamente la recta secante, no, la recta tangente de esta función, ¿sí? Entonces, déjame la copio. Bueno, ¿tienes alguna duda respecto aquí al concepto? Tengo una duda con la ordenada es Y, ¿verdad? Y coordenada X, ¿no? Sí.
Sí, sabe. exactamente. Ajá, bueno, sí y no. La pendiente, la pendiente es la inclinación. Bueno, sí. Ordenada aquí a la ecuación de la recta se le llama ordenada donde corta el eje Y. Pero sí, también a la coordenada X se le llama abscisa y a la coordenada en Y se le llama ordenada. Sí, depende también de, pues se puede decir, los conceptos o la forma en que se les llama, pues también eh, los autores a veces usan diferentes términos, pero digamos todos son, se puede decir sinónimos. Sí, entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos a establecer o vamos a obtener la recta tangente de esta ecuación, de esta ecuación de la recta. Entonces, primero vamos a obtener el punto donde va a pasar. ¿Sí? O sea, el punto, vamos a llamarle aquí x1, va a ser igual a 4. Entonces, y1 va a ser igual a 4 al cuadrado. O bueno, usando la definición, sería de f de 4. Será 4 al cuadrado menos 2 por 4 más 1. 4 al cuadrado son 16. Menos 2 por 4 será aquí menos 8. 16 menos 8 son 8. Más 1 queda 9. Entonces, el punto P1 sería 4,9. Ya sabemos que la recta tiene que pasar por este punto. Ahora sí vamos a obtener la pendiente. La pendiente sería el límite cuando x tiende, perdón, cuando h tiende a 0 de la función f de x más h menos, o sea, f de x1 más h, vamos a ponerlo como incógnita, perdón, menos f de x, bueno, sí, vamos a ponerle x1, todo esto sobre h. Esta es la definición. Entonces vamos a desarrollarla y la desarrollamos de la manera siguiente. El f de x1 más h sería todo esto, pero en vez de x sería x1 más h. ¿Verdad? O sea, sería x1 más h al cuadrado menos 2 por x1 más h más 1. ¿Sí? O sea, este es el f de x1 más h menos el f de x1. Si ya tenemos el valor de f de x1 sería x1 al cuadrado menos 2 por x1 más 1. Todo esto dividido entre h. Desarrollamos. Aquí no puedo aplicar el límite porque todavía está la división entre 0. Entonces sería el límite cuando h tiende a 0. Vamos a desarrollar este binomio. Sí, sería x1 al cuadrado más 2 por x1 por h más h al cuadrado. Y luego multiplicamos estos dos. Sería menos 2x1 menos 2h. Y luego al último el más 1. Después menos. Esto lo voy a dejar así igual. Sí, aquí. Pues la idea es ir simplificando cada vez más. Tenemos el límite
cuando h tiende a 0. Y x sería x1 al cuadrado más 2x1h más h cuadrado menos 2x1 menos 2h más 1 menos x1 al cuadrado. Y luego este menos con este menos, pues igual se hace más. Entonces quedaría más 2x1. Y al último el menos 1. Ahora, si te vuelves, o bueno, si revisas bien, esto vamos a pasarlo igual. Si te fijas bien, te vas a dar cuenta de que este x1 se va a hacer 0 con este. Este menos 2x se va a hacer con este. Y este más 1 se va a ir con este. Entonces ahora lo que te va a quedar es 2x1h más h cuadrado. Menos 2h. Sí, menos 2h. Y ya, esos son todos los que te quedan entre el valor de h. ¿Qué podemos hacer? Arriba sacamos una h de factor común. Me quedaría 2x1. Acá como hay un h cuadrado solamente me queda 1 y en 2h solamente queda el 2. ¿Sí? Se simplifica algebraicamente. Y sería el límite cuando h tiende a 0 quedaría 2x1 más h menos 2. Sí, ahora sí aplicamos el límite. Ya podemos aplicarlo. Sería 2x1 más 0 menos 2. Sí, entonces la pendiente es 2x1 menos 2. ¿Sí? O sea, esta es la pendiente para cualquier punto. Pero como nosotros nos dieron que el punto era x1 igual a 4, entonces sería m igual a 2 por 4 menos 2. 2 por 4 son 8, 8 menos 2 son 6, ¿no? Entonces, vamos a poner acá. Vamos a ponerle aquí. M va a ser igual a 6. Entonces, esta sería la pendiente. Entonces, una vez que se tiene la pendiente, vámonos con la B. B es igual a, dijimos que era Y1 menos MX1. Entonces, B es Y1 que es 9 menos, dijimos que era 6. 6 por x1 que es 4. Entonces sería 9 menos 6 por 4 son 24. Y 9 menos 24 son menos, sería menos 15, ¿no? 9 menos 24 son menos 15. Entonces aquí ya tenemos el M y el B. Entonces la ecuación, sabemos que la ecuación es Y igual a MX más B. Entonces sería Y igual a 6x menos 15. Y esta sería la ecuación de la recta. Esta sería la ecuación de la recta. ¿Ok? Entonces, ve cómo es el proceso de construcción.
la pendiente de una, o sea, una recta tangente tenemos que usar este concepto, o sea, el de concepto de línea recta. Entonces, vámonos ahora, vamos a graficar, perdón. Eh, Vamos a borrar esto. Sabemos que corta en 4,9, ¿no? O sea, aquí. Sabemos que aquí tiene que pasar la recta tangente. Y la recta tangente es y igual a 6x menos, dijimos que era 15. ¿Sí? Si te fijas, sería una recta que pasa exactamente por este punto. O sea, si nosotros nos vamos acercando cada vez más, nos vamos a dar cuenta de que nunca va a tocar. Digo, aquí pues bueno, es un software computacional, no puede percibir, o sea, las líneas son muy gruesas, pero técnicamente estas rectas nunca se deben de tocar. O sea, estas tendrían que verse algo así. Inclusive lo estoy alejando un poquito más para que veas así. Yo creo que así se nota un poquito más. Sí, técnicamente solamente debe de pasar por ese punto. Ok, ¿se entiende el concepto de lo que viene siendo una recta tangente? Sí, Ok, bueno. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? O sea, ¿por qué analizamos las rectas y todo? Eh, Todo tiene su porqué, ¿no? La derivada de una función, pues es justamente la misma definición de cómo, o la misma forma de cómo sacamos la pendiente de esa recta tangente. Es decir, una derivada es el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x entre h. ¿Sí? Siempre y cuando el límite exista. ¿Sí? Ya hablamos también de las condiciones de existencia de un límite. Ahora, esto, pues ya dijimos, como la derivada se define lo mismo, como igual que la pendiente de una recta tangente, entonces m, pero m de una recta tangente es igual a la derivada de la función en ese punto. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, pues bueno, entramos con el concepto de derivada. Para sacar la pendiente de una recta tangente, es el mismo proceso que se hace para obtener una derivada. ¿Sí? Hay trucos de sacarlo más fácil, pero pues digamos, estamos empezando por en sí por la definición, que es lo que significa una derivada, sobre todo de manera gráfica. Entonces, eh, las siguientes notaciones son notaciones muy usadas para denotar derivadas. Normalmente se empieza usando el f' de x o y'. Bueno, estas ambas pues, son de Newton. La notación de Leibniz, que sería dy sobre dx, o el operador derivada, ¿sí? Sí, operador derivada de f de x o operador derivada de y. ¿Ok? Esta sería la definición justamente de lo que es la derivada. Entonces, vamos a obtener la derivada de la siguiente función. Dame un momento. Derivada de la función 2x más 1. Entonces, para sacar la derivada, pues implementamos la definición. ¿Sí? O sea, la derivada sería, la expresamos así, sería el límite cuando h tiende a 0 de 2x más 1, ¿sí? Perdón, tiene sino la definición. Es f de x más h
menos f de x, todo esto sobre h, ¿no? Y aquí sería lo siguiente, es límite cuando h tiende a 0 y sacamos el f de x más h. F de x más h sería sustituir todas las x por h, ¿no? Va a hacerlas con argumento compuesto. Entonces sería 2 por x más h más 1. Este sería el f de x más h menos el f de x, que es 2x más 1. Todo esto dividido entre h. ¿Ok? Ahora, de aquí solamente concierne álgebra, es puro álgebra. Si te fijas, 2 por x más 2 por h más 1 menos 2x menos 1. Todo esto dividido entre h, ¿cierto? Entonces, sería 2x menos 2x, 1 y menos 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a quedar? Sería el límite cuando h tiende a 0 de 2h sobre h. ¿Sí? Y 2h sobre h sería... se van a anular las h's, ¿no? Se va a hacer 1. Entonces me va a quedar 2. Y si elevo el límite, pues el límite de 2 cuando h tiende a 0, pues sigue siendo 2. No se va a modificar. Ya ni aparece la h. Entonces ya no va a haber ningún problema. Entonces la derivada de esta función, pues es exactamente 2. ¿Sí? Esto es la derivada, ¿no? ¿Y qué significa ese 2? Pues ese 2 pues, es la recta, es la tangente, es la pendiente de una recta tangente a cualquier punto de la recta. ¿Sí? La recta tangente de una recta, pues sigue siendo una misma recta. ¿Sí? Entonces, estas son las derivadas por definición. Entonces, ¿tienes algún... Lo que tengo duda, Ujú. por ejemplo, ¿por qué se le puso prima? Después de por ejemplo, está f de x y luego 2x más 1 y luego abajo otra Ah, f de prima. no, es que esta es la definición. ¿Está usando cuál ahí? Es la Las... definición de una derivada. ¿Te acuerdas de los formularios que te había pasado? Sobre todo el de cálculo. No, En el formulario de cálculo. Mira, no me un acuerdo. momento. Y luego también, así, otra duda, ¿por qué se le pone f? No, h tiende a cero, ¿eso qué significa? Pues es justamente el límite. Es todo lo que vimos ayer. Digo, la sesión pasada. ¿Qué significaba que h tiende a cero? O sea, significa que h va a adquirir un valor muy cercano a cero, pero sin ser cero. ¿Sí? O... Hablábamos cuando en la sesión pasada hablábamos de, por ejemplo, tenemos una función y si nos íbamos acercando mucho hacia este valor, pues la función se iba acercando a un valor en la ordenada. ¿Sí? Entonces, ¿te acuerdas que a veces en las funciones había huecos, todo eso? O sea, realmente aquí lo que estamos haciendo es, ¿cómo? Fíjate, fíjate aquí. Imagínate que yo no aplico el límite, ¿no? O sea, de aquí en vez de aplicar límite, pues voy a hacerlo directo. ¿Sí? O sea, voy a aplicar que el h sea igual a 0. Voy a tener 2 por x más 0 más 1
menos 2x más 1. Todo esto entre 0. Pero ¿te acuerdas que habíamos visto en los dominios que la división entre 0 no existe? ¿Sí? Entonces, si nosotros evaluamos, o sea, si aquí decimos, esto es cuando o si h vale 0. ¿Sí? Esto es cómo se comporta la gráfica f de x más h cuando h tiende a 0. Pero si el h es, fíjate, si el h es igual a 0, la función acá ya no funciona. Acá se obtuvo un valor, pero este es un valor muy cercano a, pero muy cercano a 0, pero sin ser 0. ¿Sí? Ese es el concepto de límites. Nos vamos acercando mucho a 0, pero sin realmente llegar a ser 0. Entonces, fíjate, para ilustrarlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner la siguiente, la definición esta, ¿no? Sería 2 por, vamos a llamarla aquí, híjoles, que va a estar más complicado hacerlo, porque esta calculadora no permite establecer límites. Pero, bueno, si nos volvemos, fíjate, otra para que quede un poquito más. Fíjate, cuando nosotros teníamos una recta secante, tiene la misma definición que una derivada, pero la cosa es que el h se va acercando a 0. ¿Qué pasa gráficamente cuando el h se va acercando a 0? Los puntos se van juntando, se van juntando, y si te fijas, aquí se parece mucho a una recta tangente, que solamente toca un punto, pero realmente aquí está tocando dos. En el punto que esto vale 0, ¿sí? Desaparece la recta. ¿Por qué? Porque el graficador ya no sabe qué hacer. El graficador internamente, o sea, hizo una operación no válida. Lo que puso fue una división entre 0. Y la división entre 0, pues dijimos que no estaba definido. ¿Sí? Entonces no podemos evaluar directamente el h igual a 0, pero sí como límite. Si te fijas, como límite se va acercando a un valor cercanito, ¿no? Sí, eso es lo que nos trata de decir, al menos en cuanto a la definición de la derivada. ¿Okay? Entonces, de momento, este sería lo que viene siendo pues la sesión de hoy. Y en la próxima, pues vamos a ver lo que viene siendo ahora sí, reglas de la derivada. ¿Sí? Con las reglas de la derivada lo que hace es, en vez de hacer todo este cálculo de límites que está mostrado aquí en la pizarra, en vez de hacer todo eso de aplicar límites y esto y lo otro, pues existe una serie de reglas que nos evitan realizar todos estos cálculos. ¿Sí? O sea, para ya no seguir aplicando límites. Todas esas reglas, pues las vemos en la siguiente sesión. ¿Ok? Entonces, pues de momento le dejamos hasta aquí.